nuevo acá tengo el precio de cada una de las 10 empresas al cierre del 31 de diciembre del 18, el número de acciones que hubiésemos comprado si hubiésemos tomado la decisión de utilizar esta estrategia. Luego acá tengo el precio por acción al cierre del viernes pasado y si multiplico entonces, o más bien si resto entonces la diferencia entre el precio de cierre al viernes pasado menos el precio de cierre al final del 2018, esto me da la utilidad por acción, ya son los valores que habíamos visto. Y si eso lo multiplico, es decir, la utilidad por acción por el número de acciones, acá obtendría yo la utilidad o pérdida de cada una de las 10 empresas. Entonces, muy rápidamente, IBM nos generó $256. Voy a hacer caso omiso de los centavos. Verizon hizo que perdiéramos $7. ExxonMobil un poco menos de $29. Chevron Corporation generó una utilidad de $90. Coca-Cola Company una utilidad de $113. Pfizer hizo que se perdiera $120 del portafolio. JP Morgan Chase una utilidad de $136. Home Depot una utilidad de 190, casi $200. Luego Procter Gamble una utilidad de $251. Y por último 3M una pérdida de $102. En total y en su conjunto, al sumar las utilidades y restarle las pérdidas, eso nos lleva a una utilidad total de $845.36. ¿Qué significa eso? Eso significa que generamos una utilidad de $845 con un monto total invertido, incluyendo el apalancamiento de 9,548. Eso implica un retorno en 7 meses completos, básicamente del inicio de enero de este año a finales de julio de este mismo año, en realidad es al 2 de agosto, pero por eso les pongo acá casi 7 meses completos, de un retorno de la división de la utilidad dentro de la inversión total de 8.85%. Eso es un retorno mensual del 1.26% y esto es un retorno anual del 15.18%. ¿Cómo calculo el retorno anual? Pues multiplicando 1.26 por 12. Sin embargo, el capital invertido, a pesar de haber sido 9,548 de mi bolsa, recuerdan, habíamos dicho que habíamos invertido 2,500. ¿Cómo se convierte el 2,500 en 9,000? A través del uso del apalancamiento, que en este caso nuestro broker XM nos permitió utilizar. Entonces, de esa manera, nuestro retorno en 7 meses hubiese sido de 33.8%. Eso significa un retorno mensual del 4.8%, es decir, dividiendo 33.8 dentro de 7, y lo cual si multiplicamos por 12 nos da un retorno anual del 58% sobre el capital propio. Y esto acá les hago una anotación importante, que esto es sin tomar en cuenta los dividendos ganados en estos meses. ¿Qué significa? Se recuerdan que habíamos hablado del concepto de dividendos. Si nosotros invertimos en CFDs de acciones, XM nos paga lo mismo que las empresas le pagan a sus inversionistas. Es decir, si la empresa generó dividendos, XM va a reflejar en nuestras cuentas esos dividendos ganados. Sí, de tal manera que este retorno hubiese sido un poco mayor. No quise meterlo para no complicar tanto la comprensión. Sin embargo, los invito a que ustedes investiguen cuál fue el pago de dividendos que ha hecho trimestralmente cada una de las 10 empresas que resultaron en este caso ser las que componían el Dow of the Dow, que a esos dividendos se los sumen a la utilidad y eso nos daría cuál hubiese sido la utilidad total y en base a eso ustedes pueden sacar y calcular de nuevo los retornos. Por supuesto, algo que no está tomado acá en consideración son las comisiones pagadas. ¿Por qué no las tomo en consideración? Porque dependiendo de cuál sea el momento del tiempo, las comisiones pueden variar un poco de momento a momento. Entonces, por esa razón no las quise meter. Sin embargo, pues por supuesto, es importante tomar en consideración que hubiésemos pagado una comisión, la cual no va a hacer que el retorno sea significativamente diferente a lo que les estoy poniendo acá en esta diapositiva. Entonces es una estrategia ganadora, es una estrategia muy interesante, una estrategia súper, súper fácil de aplicar, la cual es ganadora y el riesgo es, pues ya vimos, relativamente bajo. Una hermana de esta estrategia, y muy rápidamente se las digo ya que solamente nos quedan 2 minutos, es la que se conoce como Small Dose of the Dow. En este caso, lo que se hace es que en lugar de escoger 10 empresas, vamos a escoger solamente 5. ¿Sí? Otra forma de
llamar a esta estrategia, en lugar de Small Dose of the Dow, se le conoce también como el Dow 5. Y esta lo que hace es de que empieza exactamente igual como la estrategia original al seleccionar las 10 acciones de Dow con los rendimientos sobre dividendos más altos, pero de esas 10 va a escoger a las 5 empresas que tienen en ese momento el menor precio por acción. Y de esas 5 vamos a invertir el mismo monto por empresa. Les dejo que hagan ustedes esos números y que por favor cualquier duda nos escriban para ver cómo es que se calcula, si es que hubiese alguna duda. Sin embargo, yo estoy seguro que con la capacidad de cada uno de ustedes va a ser muy fácil el poder hacerlo e investigarlo. Y otra variante es el Dow 4, en cuyo caso en lugar de escoger 5, solamente se escogen las 4 que tienen el menor precio. Es otra estrategia hermana de ellas. Acá les pongo esta diapositiva ya casi para ir terminando. ¿Cuáles han sido los retornos históricos sin uso de apalancamiento de estas estrategias? Entonces acá pongo para cada año de forma puntual. En el 2014, y solamente me voy a concentrar en el Dose of the Dow, porque acá tenemos el Small Dose of the Dow, tenemos el índice Dow Jones y el índice SP500. Entonces, por ejemplo, tenemos acá en el 2014 que Small Dose of the Dow sin apalancamiento dio un 14.3% versus un 10.8% de Dose of the Dow. En ambos casos, el retorno obtenido fue más alto que el índice de Dow Jones. En el caso del SP500, pues tuvo un retorno interesante. Luego, para el 2015, recuerdan ustedes que el retorno no fue tan alto en las bolsas de valores. De hecho, el Dow Jones y el SP500 escasamente fueron positivos. Sin embargo, el Small Dose of the Dow obtuvo un retorno del 10.3% sin apalancamiento. Luego, en el 2016, el Dose of the Dow obtuvo sin apalancamiento un retorno del 20.8%. En el 2017 un retorno del 23.7% y el año pasado, que recuerdan ustedes que las bolsas no fueron ganadoras, sino que tuvieron más bien pérdida, donde la pérdida del Dow Jones fue 3.5% y el SP500 fue del 4.4%. En ese momento, pues Dose of the Dow obtuvo un retorno de 0 y Small Dose of the Dow obtuvo un retorno pues bastante bajo. Y luego del 0.8%. Sin embargo, en ambos casos fue mejor que el retorno en su conjunto de los índices. Luego acá, cuando vemos el retorno a un año, 3 años, 5 años, 10 años y desde el 2000, podemos observar que en todos los casos, a excepción de solamente un año, las estrategias han sido ganadoras. Entonces, imagínense, si este retorno le metemos un apalancamiento, pues ahí es en donde se comienzan a volver interesantes los retornos. Por supuesto, siempre tomando en consideración los 10 pasos que les dije en su momento. Y acá les hago la acotación que todos estos retornos, acá sí, fueron calculados a partir de la reinversión de dividendos y no está incluido el efecto de comisiones por la razón que ya les expliqué, ni está incluido el efecto de apalancamiento, puesto que el nivel de riesgo que cada uno tenemos pues es un tanto diferente. Y para terminar, una última diapositiva en donde les pongo una última variante de esta estrategia que es Foolish 4, que en este caso es exactamente igual al Dow 4, solo que invertimos no la misma cantidad, es decir, el 25% del portafolio, o más bien el 25% de la inversión en cada una de las 4 empresas. En este caso vamos a invertir 40% del monto total en la acción de menor precio y luego vamos a repartir el 60% restante en partes iguales para las otras 3, es decir, 20% en cada una de las otras 3 empresas. Entonces, con eso estaríamos terminando por el día de hoy y nuestro seminario online, mis estimados amigos. Les dejo acá los datos de contacto para que en cualquier momento que ustedes lo puedan ver y requerir, pues nos puedan escribir. Por acá